Estábamos hablando la semana pasada de la oposición, ¿verdad? Veíamos cómo siempre que el reino de las tinieblas detecta que se quiere hacer una reconstrucción, se quiere restaurar algún área o a veces avanzar en alguna dirección, siempre se va a manifestar con oposición. Es imposible estar caminando con el Señor y no experimentar oposición. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida para conquistar, hubo oposición, había gigantes en la tierra que les hicieron frente. La victoria está asegurada. Dios ha dicho, yo ya les entregué, ¿verdad? Eso lo podemos ver tanto en Deuteronomio, en Josué, en Efesios capítulo 1, cuando dice que Dios nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual, de manera que no deberíamos de tener duda acerca de si se va a poder restaurar o no. Eso deberíamos de tenerlo seguro, pero lo que muchas veces no estamos dispuestos a afrontar es la incomodidad de la oposición. Crecer, salir, conquistar, restaurar, siempre van a ir acompañados de incomodidad, ¿verdad? Salimos de nuestra zona de confort, salimos de nuestra zona segura de estar quietos y entonces va a haber cambios, vamos a sufrir circunstancias y vamos a retomar algunos puntos. Hoy quiero hablar específicamente de una forma de oposición. No va a ser tan larga, es más una meditación. Anel dice que cuando digo no va a ser tan larga, ya valió, significa va a ser muy larga, pero voy a tratar de cumplir con mi palabra. Y dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Esa es la reacción del infierno mismo, ¿verdad? Se molestan. Oye, es que notan que te estás levantando a orar para restaurar tu matrimonio, te estás levantando a orar para bendecir a tu familia, te estás poniendo en la brecha, quieres abrir un grupo en tu casa y estás haciendo los preparativos y el infierno se da cuenta y dice que se enfurece en gran manera. Dice, hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Fíjate que Sanbalat entendía cuál era el propósito de la restauración. El propósito de la restauración iba más allá de solo levantar las murallas, de solo levantar las puertas, de solo tenerlo listo. El propósito de la restauración era que al final hubiera adoración al Señor. Entonces, el propósito realmente que tenía de volver a edificar no era simplemente la protección de la ciudad, las murallas, que todo se viera bien. Sanbalat dice, ¿se les va a permitir de nuevo ofrecer sus sacrificios? Es decir, cada vez que haya una restauración en nuestra vida, es buscando adorar al Señor, no es buscando nuestro propio beneficio. El hecho de que tú quieras restaurar tu familia es porque eso va a ser un testimonio de adoración para el Señor, donde la gente que tal vez está teniendo una lucha parecida pueda voltear y primero ver un testimonio y decir, sí se puede, pero segundo, cuando te abordan, ¿verdad? Y te preguntan, oye, ¿cómo le hiciste? Porque siempre que hay una victoria en tu vida, la gente tarde o temprano te va a preguntar cómo lo hiciste, cómo lo lograste, cómo saliste de ahí. Va a ser el momento preciso para que tú puedas desbordar tu corazón en adoración y glorificar al Señor. Dice, acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y hablábamos cómo no es restaurar lo que ya está roto, sino realmente hacer algo nuevo de lo que ya hay, hacer una renovación completa. No es poner un parche, ¿verdad? No es poner simplemente un buen adorno. Me acuerdo que hubo una moda dentro de las conferencias motivacionales y la iglesia agarró
este principio, y la primera vez que yo lo escuché, dije, ¡ay, qué bonito! No sé si ustedes han oído de lo que es el kintsugi. ¿Sí saben lo que es el kintsugi? No es un sushi, no es un arroz raro, no. El kintsugi es una técnica de restauración que se usaba en Oriente, no recuerdo si es Japón, China, o para no errar, Oriente, donde cuando algo se rompía, vamos a decir que un jarrón se rompía, las partes las unían, pero las pegaban con oro. Dentro del pegamento que usaban había oro ahí, de modo que al final, ¿verdad?, de esta restauración, tú podías ver el vaso, el jarrón o el plato, y podías ver perfectamente todas sus grietas. Sin embargo, cuando veías las grietas, no veías grietas simplemente, sino veías oro. Y la gente se preguntaba por qué lo hacían, porque esto era más caro, era más barato tirarlo y comprar uno nuevo. Y hablaba de esta filosofía de que las circunstancias difíciles en nuestra vida, aun cuando la gente pueda ver, notar nuestras heridas, pues puede ver valor en ello. Y te digo que tiene su parte padre, pero yo me acuerdo que yo estaba orando una vez y me vino esta palabra donde el Señor dice, es que yo hago algo nuevo. Es nuevo, ni siquiera es, le voy a dar valor a tus heridas, sí, vas a tener un testimonio y todo, pero va a haber una renovación completa donde no estoy reparándote, estoy haciendo algo nuevo, algo mejor, algo glorioso. Ahora, cuando dice esto, dice que ellos se ponen a orar, empiezan a orar para que sea terminada, pero en el versículo 7 vemos esto y dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén han reparado, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, fíjate lo que dicen los enemigos, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar o hagamos parar la obra. Cuando el enemigo no puede frenar con una oposición normal, cuando el enemigo no puede frenar con el desánimo, que hablábamos de eso y nos vamos a enfocar un poquito más en eso las próximas sesiones, viene la estrategia de literalmente destruir. Dice, vamos a hacerle daño. Conspiraron para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño, ¿sí? Y el deseo o la estrategia que ellos presentan es precisamente esta, que no sepan y que no vean. Dice, hasta que estemos en medio de ellos, los matemos y hagamos parar la obra. Es decir, no iba a ser un ataque de frente, no iba a ser una forma honesta, legal de batalla, sino que ellos dicen, nos vamos a meter en medio, vamos a buscar la manera para infiltrarnos, para estar en medio de ellos sin que se den cuenta. Y ese es el problema que yo veo con muchas veces nuestros problemas o circunstancias que vienen a nuestra vida. Nos explotan bombas en la cara, explotan situaciones delante de nosotros, pero el problema es que no supimos ni vimos mientras el enemigo se estaba metiendo con todo el propósito de dañar. Es sigiloso por un lado y por el otro lado nosotros hemos sido negligentes
a la hora de vigilar, a la hora de permanecer. Muchas veces puede ser, yo encuentro, y vamos a abarcar esto, pero yo encuentro varias razones por las cuales podemos nosotros caer en esta trampa de no saber y no ver. El enemigo quiere que de repente, para cuando tú te des cuenta, ya esté avanzado el problema. Para cuando tú volteas a ver, ya está fracturada la relación. Para cuando te volteas a ver, ya se te ha ido el ánimo, ya lo que te queda en la mente muchas veces es el deseo de renunciar, de ya no avanzar, porque ya se metió tanto y causó tanto daño, pero el problema es, no me di cuenta. No vi cuando pasó. No me percaté de que se metió y empezó a hacer esto. ¿Por qué nos pasa eso? La primera razón que yo veo es por descuido. Di conmigo, descuidados. Sí, el Señor fue muy claro cuando va a dar su vida en la cruz, ¿verdad? Se lleva a Juan, se lleva a Pedro y a Jacobo a orar con él en Getsemaní, y les dice: aquí espérenme, oren por mí, oren conmigo, voy a adentrarme un poco aquí con el Padre. Y cuando Jesús regresa, los encuentra durmiendo. Y cuando los ve durmiendo, les da una lección y les dicen: velen y oren. ¿Sí? Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y también, hablando de los últimos tiempos, dejó la tarea y dijo: velen y oren. Es decir, ponte a vigilar. Velar y orar viene de la idea precisamente de un velador, de una persona que durante las noches salían grupos tal vez a pescar o a hacer alguna actividad y pasaban peligros en las noches, pastores que se juntaban sus rebaños en las noches y se dividían las vigilias, se dividían horas en la noche para que mientras unos dormían, uno estuviera o dos estuvieran despiertos, pero tenían que estar despiertos vigilando, ¿sí? Yo no sé si has visto esos programas, ¿verdad? Alguna película, alguna serie, donde hay gente que se quiere meter, no sé, alguna bodega o algo, y pasan por la cabina donde está el vigilante, donde está el guardia. ¿Y qué está haciendo el guardia? Viendo una tele, oyendo el radio, durmiéndose, o hablando por teléfono. Está en su puesto, pero no está vigilando. Y a veces así somos, estamos ahí, estamos presentes, estamos involucrados, pero nos estamos distrayendo en muchas cosas. Hay una frase que me gusta mucho cuando en el Antiguo Testamento hay una historia donde un rey le perdona la vida a su enemigo, un rey de Israel, creo que es Acab a Sennacherib. Y viene un profeta, se disfraza, ya sabes que a los profetas les gustaba disfrazarse de gente y venir y dar una verdad, como a David, que viene Natán y le dice: oye, fíjate que fulano de tal le robaron la ovejita al vecino, y a matarlo, ¿verdad? Pues tú eres ese hombre. Aquí llega uno disfrazado, se golpea la cabeza, se hace una herida y viene y le dice a Acab: vengo a pedir clemencia porque me habían dado un preso a que yo lo vigilara. Dice, y haciendo una y varias cosas, ahí está la enseñanza, una y varias cosas le perdí de vista y se fue. Todo era una mentira, todo era un teatrito. Y el rey se enoja y le dice: tú tienes que pagar por tu vida porque tú le permitiste huir. Y entonces el profeta se quita la cinta y le dice: tú eres aquel que permitió que tu enemigo huyera, y aquí va a venir y te va, y le empieza a dar la palabra. Pero me llamó la atención esa frase: en una y tantas cosas y le perdí de vista. No seamos una generación creyente que hacemos tantas cosas, pero aquello que realmente debemos de cuidar, no cuidamos. También viene esta ilustración en el libro de Cantares, cuando la tsunamita dice: me dediqué a cuidar la viña de mis hermanos
y mi viña que era mía, no cuidé. Es decir, hay cosas importantes en nuestra vida que hacemos, trabajamos, nos involucramos en cosas, atendemos a nuestra familia, proveemos, buscamos la manera de que estén mejor, pero hay algo que es mucho más importante, que es atender al reino, y que es donde realmente va a estar la seguridad de nosotros y de todo lo que tenemos que estar vigilantes. Entonces, muchas veces por no ser vigilante, por no estar cuidando las puertas, ¿verdad?, el enemigo encuentra la forma de colarse, de meterse y de causar gran daño, para cuando tú te das cuenta, ya el daño ya está hecho. La segunda causa que yo veo es por falta de espiritualidad. La primera es una distracción. Eso se corrige ¿cómo? Velando y orando. La segunda, digamos, es por no haber desarrollado yo una capacidad de visión. Acompáñame a Ezequiel 33. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, di conmigo, atalaya. Dice: y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere y librara su vida, ¿verdad? Pero si el atalaya viere venir la espada, esta es la parte, y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada los hiere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de mano del atalaya. ¿Qué quiero abordar con esto? La figura del atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es un vigilante. Di conmigo, es una persona encargada de mirar. ¿Sí? ¿Cuál es el jale del atalaya? Mirar y avisar. Sabemos, las ciudades eran amuralladas y entonces había torres de vigilia, donde ponían a gente encargada de que todo su trabajo era estar viendo al horizonte y estar atento a cualquier movimiento extraño que pudiera haber, tal vez en la noche, en el día, donde pudiera detectar al enemigo venir. Y cuando el atalaya veía que venía el enemigo, el atalaya gritaba y daba un son de trompeta, avisaba de alguna manera al pueblo, y entonces el pueblo se preparaba en armas y estaban listos para hacer frente al peligro que se venía. Pero si el atalaya no avisaba, el pueblo no se podía prevenir. Ahora, para que el enemigo se meta en medio de nosotros, tiene que brincar nuestras murallas. Y para eso tiene que encontrarse con una falta de atalaya, que somos nosotros. Y yo me puse a ver este versículo y el Espíritu Santo me hacía ver, me dice: ¿y qué tal que el atalaya no ve el peligro? El resultado es el mismo, no avisa. En uno no avisa por menso y en otro no avisa porque no lo ve. Y hablando de ver, nosotros espiritualmente estamos llamados, somos una generación con un espíritu profético, con un espíritu capaz de ver
las cosas espirituales. Cuando nació Samuel, el pueblo de Israel estaba en una oscuridad total donde no había visión, dice la palabra. No había la palabra de Dios y no había visión en aquellos días. Nosotros tenemos que ir delante de Dios y analizar nuestra vida y ver cómo están nuestros sentidos espirituales. Muchas veces nuestros sentidos espirituales, dice Hebreos, pueden estar adormecidos por falta del uso, porque dejamos de ser espirituales, porque nos acomodamos a vivir a un mundo natural y de repente, para cuando nos damos cuenta, todas nuestras reacciones son naturales, son normales. Pensamos como la gente piensa, queremos buscar la solución en donde la gente normal busca la solución y se nos olvida que pertenecemos a un reino donde se nos ha equipado y que podemos tener un discernimiento espiritual precisamente para darnos cuenta de esta estrategia del enemigo de no sepan y no vean. La solución para no saber y no ver es muy sencilla, es saber y ver. Y eso se gana con la profecía, con desarrollar un espíritu profético donde aquello que tú no sabes te es revelado por parte de Dios, donde te muestra lo oculto, ya sea en un sueño, ya sea en una visión, ya sea en un sentimiento, ¿verdad? Me asombran estas historias donde hombres, mujeres espirituales se dan cuenta de peligros que vienen a su familia, simple y sencillamente avisados por el Espíritu Santo. De que no hagan un viaje, de que no salgan a algún lugar, de que no permitan al hijo ir a alguna fiesta, ir a alguna reunión, y de repente algo les dice que no lo hagan, les hacen caso porque ya están afilados en el sentimiento, el hijo hace el berrinche y no se van, pero se dan cuenta que a la fiesta que fueron llegaron un grupo de hombres armados e hicieron de las suyas. Y es el espíritu profético diciéndonos aquello que no podemos saber y no podemos ver porque estamos en un mundo espiritual franco y directo donde si tú estás metiéndote con Dios van a querer destruir tu vida. Y tenemos que orar y decirle, Señor, déjame ver la obviedad del enemigo. Déjame ver cómo se metió. ¿Sabes cómo se metió? Muchas veces tú le abriste la puerta y tú tienes que ver cómo se metió. Número uno, para arrepentirte de eso, pero número dos, para cerrar esa puerta. Se metió por lo que me estoy permitiendo escuchar, por lo que me estoy permitiendo ver, por las amistades que estoy abrazando. Por ahí se está metiendo el enemigo, me está comiendo, me está ganando por poner esta atención a estas cosas del mundo. Y entonces cerramos esas fuentes y nos metemos a la fuente de la palabra y va a haber una diferencia, pero necesitas aprender a ver. Necesitas desarrollar tu vista espiritual. Ojo, tú eres responsable de tu propia vida, aunque haya atalayas sobre ti. Si tú eres un hijo, están tus padres, está tu pareja, está la iglesia, estoy yo como pastor. Nosotros estamos como atalayas, pero también tú das cuenta de tu vida personal y tienes que poner atención a eso. No puedes dejar y descansar algo tan importante como tu vida y la de los tuyos en manos de terceros. Tienes que hacerte responsable, que es otro punto. A veces no vemos y no sabemos, porque hemos sido descuidados, no cuidamos y se nos metieron, otra porque no tenemos la capacidad de ver y otra porque hemos sido, digámoslo, nuestra responsabilidad la hemos cedido en otros, no hemos sido responsables. Y tenemos que ser responsables de nosotros, tenemos que tomar el cargo, el hueco de la atalaya, la punta de la torre, tenemos que subirnos a ella y estar ahí, y eso es la oración.
Por eso dice el Señor, me he puesto guardas en Jerusalén que no callarán, de día y noche estarán intercediendo. Estamos en serio, tenemos que entenderlo. Estamos en una batalla franca contra el enemigo. Él sí se va a tomar su trabajo en serio para venir y estorbar nuestras vidas. Si tú y yo no tomamos la parte que nos toca, que es mínima, porque la victoria la promete dar el Señor. Oye, es que vi que el enemigo se quiere meter por este lado. No te está mandando a que pelees, te está mandando a que lo veas para que puedas orar. Señor, veo esta situación, ayúdame. Veo que esto está avanzando, veo que esta situación está complicada. Dame sabiduría, ¿cómo lo resuelvo? ¿En qué participo yo? Y va a haber veces que el Señor te va a decir, participa de esta manera, pero va a haber otras donde te va a decir, estar quieto y reconocer que yo soy el Señor. Yo voy a pelear la batalla, yo me voy a echar el tiro, tú solo observa, pero tenemos que estar en esa disposición de estar orando, de estar ayunando, de estar buscando al Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Los tiempos que estamos viviendo, iglesia, no es por alarmar, pero son malos. A mí en ratos me da risa tanta tontería, pero tú sabes el poder espiritual que tiene que la gente de la Suprema Corte de Justicia esté invocando a Quetzalcóatl. ¿Qué es Quetzalcóatl? La serpiente emplumada, Satanás con plumas. Una figura del diablo, es un falso ídolo al cual se le sacrificaba gente viva y están orando a él. La gente que está encargada de leyes. ¿Tú crees que eso no va a repercutir en alguna manera en nuestra nación? Claro que sí. Y tú y yo lo estamos viendo y nada más decimos, qué mensos están. Pero no captamos que eso es donde estamos creciendo nosotros, donde van a crecer nuestras generaciones y donde tenemos que estar orando y orando y orando. Que no sepan y que no vean. Nuestra oración hoy debe ser, Señor, permíteme saber y ver. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, dame un sentido alerta, Señor, para yo poder estar al pendiente de las estratagemas, de las estrategias de Satanás, porque reconocemos que Él está trazando planes. Y la única cosa que va a estar entre el plan de Satanás y que nosotros caigamos es que estemos correctamente sometidos al Señor, entregados a Él, bajo su palabra, bajo su dominio, bajo su santidad, caminando íntegramente y buscando su reino. Si tú y yo no estamos así, nos van a madrugar. Amén. Yo no quiero ser madrugado, no me gusta la madrugada. Si no me gusta un madruguete, es horrible. Tenemos que estar atentos, iglesia. Dios es bueno y si nos está dando esta palabra, yo quiero que la tomes en serio, porque si te está diciendo que tienes que desarrollar en estos días la capacidad de ver, es porque viene algo que necesitas ver. No sé si me estoy dando a entender. Te está preparando, nos está preparando como iglesia, porque estamos, no sé si a días, meses, años, pero a una situación donde el enemigo va a querer ser sutil, y lo único que nos va a sacar de eso en lo personal y como familias es en tener un sentido espiritual bien desarrollado y poder decir, esto es el enemigo, por aquí está. Tal vez va a brotar una circunstancia donde vas a tener que detectar dónde estuvo el problema y vas a tener que tener la capacidad analítica de espiritualmente ver y decir, aquí está el origen, esto es lo que hay que hacer y saber seguir indicaciones. Pero si no estamos cuidando nuestra propia vida, difícilmente vamos a poder cuidar la de los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque, Señor, tú nos estás alertando, nos estás llamando a cerrar filas,
Estamos en un estudio, por un lado, Señor, a las 9:30, donde estás hablándonos de Satanás, de cómo opera, de cómo trabaja, de cómo estar listos. Y luego en esta palabra, Señor, ya en la predicación nos has estado hablando de la restauración. Sabemos que tú quieres restaurar cosas en nuestra vida, cambiar cosas. Pero parte de esa restauración va a haber la oposición, y nos estás preparando para enfrentar oposición y para enfrentar aún la estrategia del enemigo de colarse y meterse donde no vemos y donde no sabemos, Señor. Alerta nuestros sentidos espirituales, quítanos lo perezosos, lo negligentes, y aún lo que nos ha faltado desarrollar, danos la gracia de desarrollarlo, Señor, para poder ejercitar nuestra vista espiritual, para poder detectar los movimientos y las estrategias del enemigo alrededor de nosotros y de los nuestros. Cúbrenos y protégenos, Señor. Sabemos que la victoria nos ha sido dada en ti, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ayúdanos a soportar y enfrentar la oposición, a enfrentar el desánimo y a enfrentar esta estrategia, Señor. Y estar alertas. Despierta nuestro sentido espiritual, despierta nuestras alarmas y nuestras alertas para poder estar atentos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.